buenas. Saludos a todos una vez más a nuestra entrega ICO TV. Y recuerden que juntos somos más. Gracias, le damos. Estamos muy agradecidos de nuestra primera entrega, que ustedes nos apoyaron. Sigan apoyándonos en nuestras redes sociales para así seguir brindándole nuestro servicio, la palabra del Señor, informaciones de nuestra comunidad. Y como siempre vamos a iniciar con la palabra de Dios, que lo ponemos ante todo, es lo primero. Y se encuentra en segunda de Timoteo, en su capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y como lo prometido es deuda, en esta semana, la semana pasada, perdón, les estuvimos hablando de la entrevista de nuestro pastor. Y no solamente van a conocer el pastor, van a conocer al hombre detrás de cámara, su alta, sus bajas, todo lo que una persona que a veces vemos con investidura de pastor y creemos que la cosa es color de rosa y no es así. Entonces vamos a conocer al pastor detrás de la vestidura y le damos la bienvenida a nuestro pastor Joel Pantaleón. Hermanito, Dios te bendiga mucho. Igual. Sí, vamos a iniciar esta entrevista cuando usted, pastor, mira hacia atrás y se ve de niño. ¿Cómo era el pastor siendo niño? Vamos a comenzar por ahí. Porque muchas veces las personas creen que las cosas son un poquito suaves en cuanto a la vida, pero a veces cuando niños hacemos muchas travesuras y muchas cosas, y gracias a Dios que estamos en una familia, o estuvimos en familias creyentes, y fuimos subiendo en esa, es el caso suyo. Fuimos creciendo en familia cristiana y nos dieron ese apoyo y nos dieron esa ayuda que nosotros necesitamos, principalmente de nuestros padres. En su tiempo de niñez, ¿cómo fue esa niñez? Bueno, ya como acaba de decir, damos gracias a todos esos redes audientes que tenemos ahí viéndonos por este canal de ICO TV. Y ya mencionaste mi nombre, es Joel Pantaleón. Nací en una comunidad, Batey Montecristo. Ahí nací yo de padres pastores. Que hay que aclarar que Joel tiene un tiempo viviendo en esta comunidad de Olivares, pero nació en el Batey Montecristi. Sí, yo soy de Montecristo. Lo que siempre le hemos informado es que estamos ubicados en el municipio de Ramos Santana, el Batey Olivares, en San Pedro de Macorís. Ya como te decía, de padres pastores, a personas de clase baja, porque a veces la gente clasifica clase media alta, clase alta. Ya ha desaparecido prácticamente esa clase media. Bueno, no yo creo que vengo de una familia pobre quizás en la parte económica, pero rica espiritualmente. Que es lo principal. Sí, y mi infancia, bueno, no fue la más hermosa. Yo vengo de una comunidad donde mi papá se dedicaba al corte de la caña, al cultivo de caña. Es característico los ellos. Ya lo sabe. Y mi mamá, sí, ama de casa, cuidando la casa, cuidando a los hijos. Tuve un hermano que falleció en el 91. Era mi hermano mayor, llamado Fernando.
Y ya de ahí en adelante mi trayecto de atrás era pastorear vaca, ir a la escuela, jugar pelota y dar carpeta, porque la gente solamente ve la parte hermosa. No, yo fui carpetoso, fui Decía, desorden. me decía una persona que dicen que los muchachos de ahora son carpetosos, siempre lo han sido. Toda la vida. Hacen su margarita, Travesura, travesura. como decimos popularmente. Sí, no, no era de esos niños, vamos a decir, que peleaban mucho, pero sí hice par de travesura, ir a la escuela, tirar butaca, portarse mal, y son cositas que sí hacía. Pero también me dediqué, como te decía, a pastorear vaca, y ahora el Señor ha permitido del pastor de vaca ser pastor de ovejas. Pastor Dios, Entonces, qué bien. ese es como era el llamado de Dios, es de una manera tan extraordinaria que uno dice, pero wow, ¿y cómo sucedió ¿Y esto? cómo Entonces, sucedió? más adelante les explico. Sí. ¿Alguna herida en su niñez que lo marcó? Usted puede decir, me pasó esto en mi niñez que me marcó. Bueno, varias cosas. Yo recuerdo que los primeros años, vamos a decir, cuando ahí tenía un poquito de conocimiento, era un poquito dormilón. Que cuando no tenía que pastorear, yo era dormilón, me despertaba 9 de la mañana, 9:30, y recuerdo un señor, que voy a reservar su nombre, todavía vive, y le decía a mi mamá, mira, tú ves ese muchacho, ese no va a servir, ese va a ser un ladrón, ese va a ser un salteador, porque ¿cómo que un hombre a las 9 de la mañana acostado en una cama? Y eso fue como, wow, en ese momento, una puñalada. Porque, Choca. decir que no voy a servir, no es porque estaba simplemente que dormía más de lo normal, por decirlo así. Pero cuando tenía que pastorear, yo no veía esto. Yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana, ordeñar vacas, si estaba lloviendo, ponerse una bota de goma y salir con todo eso a pastorear como quiera. Que la vaca, de hecho, no era mía, era de un padrino. O sea, que era de mi papá, de ningún familiar. Entonces yo hacía eso como un trabajito voluntario, porque tampoco se pagaba. Yo lo que vendía era la leche, él me daba un galón de leche y eso yo lo vendía con los 5 pesos que me daban, pues, con eso uno se mantenía, o usted compraba su chicle o iba a la escuela, ¿entiendes? Entonces, ese señor a mí me marcó esa palabra que dijo que yo no iba a servir, que yo iba a ser un ladrón porque eh, me levantaba tarde. Aparte de ese señor, había alguien más que no entendía lo que usted estaba viviendo en el momento, porque sabemos que ese no entendía eso. No, muchísimas personas. Muchas personas. Eso implica, oigan esto, que en la vida no solamente tú te vas a encontrar un obstáculo, vas a encontrar mucho. Lo principal es la persona. La gente te mira de una forma, Sí. te cataloga de una forma que no es el comportamiento en realidad tuyo. Sí. Entonces, la vida es así, va a haber muchos obstáculos, pero la gente sigue, sí, tiene que seguir, Sí, porque en realidad no se va a quedar ahí estancada. déjame decirte que dentro de eso también estaba que nadie creía en mí. Que tenía varias cosas que jugaban en contra. Ser pobre, no de una familia que digamos de renombre, vivir en un batey, que donde los que venían los emigrantes haitianos, en Zafra, en temporada azucarera. Entonces, tú vivir en un batey de familia humilde, esa es la frase que yo voy a usar. Que yo personalmente entiendo muy bien, porque soy batellero. Bueno. Soy batellero, nacido y criado en Batey, y valga recordar que la persona me conozcan. Soy oriundo del Batey Lechugas, del Central Romano, y un Batey nacido y criado alrededor de Caña. Puedo entender todo lo que el pastor está explicando. Exacto, y bueno, era lo mismo que decían acerca de Jesús. Ve acá, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? Sí, de un paté, de familia pobre, de personas que no tienen ni siquiera esa posibilidad de comer, porque en mi casa se comía una vez al día. Ah.
Ok, y no había desayuno. Eso Dios lo sabe, que no hay que por contar una historia triste para que la gente vea. No, Precisamente cuando comenzamos hablamos sobre eso, exacto. detrás del pastor. Y usted está contando la verdad, o sea, todo cristiano debe decir la realidad de lo que vivió, está viviendo y vivirá. Sí. Había un grupo de chicos, eh, también me voy a reservar nombres, que iban temprano en la mañana, 7:30, cuando no había clase. Y si había clase también íbamos a los cañaverales a contar caña para hacer el guarapo. Y hubo un grupo de niños que nos sacó una canción. Por la mañana yo como caña y por la tarde también. Y, Pero sí, y era porque, y no era forma de broma, sino eso es lo que había que nosotros hacíamos, porque ese era el desahogo. el desahogo. ¿Entiendes? Uno iba allá y mataba su hambre con la guapo. Éramos felices, no lo sabíamos. No hacer una bendición. Por eso te decía que mi familia era de escasos recursos, pero eran ricos espiritualmente. ¿Entiendes? Porque inyectaron o inculcaron valores en mí que hoy por hoy uno dice, valió la pena. Sufrí esas penalidades, ¿sí? Como el apóstol Pablo escribió a Timoteo, que sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Entonces, uno ve ese tipo de cosas que pasaron en el pasado y hoy uno le dice, valió la pena. Gracias, Señor, porque tú estabas quizás en ese momento haciendo un camino para lo que es hoy. Y uno serle testimonio a otros que quizás estén cruzando por situaciones similares. Perdón. Entonces, viendo esto, uno dice, uno puede ser de estímulo a esos que están quizás viviendo en una comunidad, en un bate como estamos nosotros en Olivares, que dicen no hay oportunidades, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Voy a hacer un paréntesis ahí. Siguiendo la misma pregunta y lo que usted estaba respondiendo. ¿Fue su papá profesional? No. ¿Fue su mamá profesional? Mi papá, quien lo alfabetizó años después, fui yo. Papi Abarega escribía su. Mami dice, quítate, porque también mi mamá tuvo que ser 2 veces mala. Y te voy a explicar brevemente. Mi mamá, siempre ella me contaba que su madre, doña Rosa, estaba enferma. Ella tuvo que hacerse cargo de su madre a temprana edad. Mi mamá tenía como unos 20 años. Se tuvo que hacer cargo de mi mamá, de su mamá, y hacerse cargo de 2 hermanas. Una de ellas mi tía Mónica y tía Teresa. Y después, por la situación que ella vivía, se casó con un señor que no es mi papá, llamado Félix, y tuvo un hijo. Entonces la carga se incrementó. Mami buscando salida para mejorar su situación de vida, porque tenía que en ese entonces buscar, mi mamá no era profesional, no sabía leer, no sabía escribir, para buscarse la vida tenía que lavarle a los mayordomos, a los superintendentes. Entonces, bueno, alquilarse pues, como una trabajadora de limpieza. Bueno, hoy lo llaman conserje. Bien. A eso iba así, no, dieron como un... Bien adornado. Bien adornado. Exacto. Para finalizar, porque los detalles son los que culminan. Exacto. Entonces Ahí, disculpa que lo interrumpa. Sí. Yo quería aclarar un poquito eso. Para las personas que hoy en día dicen, mi papá no fue profesional, mi mamá no fue profesional, mi papá no estudió, mi mamá no estudió. No culpen a sus padres con eso. Quizás ustedes pueden decir, culparlo en algo que no le dieron, que no le inculcaron, que no le dieron, no supieron cómo inculcarle los valores, los verdaderos valores que tú debes de darle a tus hijos. Y ellos se lo dieron. Quiero que el público sepa
que nosotros no podemos esperar que papá y mamá sean profesionales, que sean buenos estudiantes, que sean esto. Simplemente a esos padres que están subiendo con niños hoy, por favor, intrúyanlo en el camino, primeramente el camino de Dios, intrúyanlo, inclúyanlo en buenos valores a sus hijos, no tienen que ser profesionales ni nada, para que puedan dar los frutos. El pastor dio los frutos y sus padres nunca fueron profesionales. No, de hecho, bueno, tú acabas de citar el libro de Proverbios, que habla de instruir al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Mami siempre quiso que yo fuera un gran hombre, pero los primeros valores que ella inculcó fue valores cristianos. Yo a temprana edad ya me sabía el Salmo 23, el Salmo 121, el Salmo primero, el Salmo 91, porque será como el amuleto de uno dormirse con el Salmo 91. La Biblia, a mí me mandaban a leerlo, eso era lo que yo leía, y yo a veces le preguntaba a mi mamá y le decía, y no hay más cosas en la Biblia. Sí, como que no hay más cosas. Eso es lo que te cuidaba. Entonces, y papi cuando enseñaba en la iglesia, todo lo que él enseñaba como doctrina, lo que llamaban doctrina en aquel entonces, era como una clase que le daban a los candidatos que iban a ser bautizados. ¿Okay? Y papi, mientras enseñaba doctrina, todo lo que tenía que ver con eso, yo me lo sabía. Se lo sabía. Bien, entonces, pero basado en lo que tú acabas de decir, mi mamá siempre quiso que yo fuera un gran profesional. Y una de las frases que yo recuerdo muy claro de ella es cuando decía, Joel, si tú andas con un ladrón, aunque tú no seas ladrón, te van a decir que tú seas ladrón. Tuve el privilegio de conocerla, tuve el privilegio de compartir con ella. Cuando falleció, eso fue uno de los momentos más fuertes que el hermano Fernando, recuerdo que fue el que me dio esa noticia. Me dolió mucho porque no sabía. Eso es otra explicación por qué no lo supe. No puede estar aquí en el programa porque entonces lo alarga un poco. Claro, claro. Pero tuve el placer de conocerla, el placer de conocer a José, tu padre. Todavía vive. Que todavía está ahí, gracias a Dios. 37 años recién cumplidos. Y dice que ay, ya está cerca. Y ahí todavía, gracias Señor. Sí, que esto lo tenemos ahí. Pastor, ¿qué persona en específico, si hubo alguien que cambió en realidad su vida? ¿Hubo alguna persona que usted puede decir en algún momento que dijo, ya ese muchachito que deseaba mucho, pero fue inculcado en buenos valores, ya tenía esa visión, ya Dios lo tenía apartado? Pero hubo alguien, una persona terrenal, que usted pueda decir, influyó para yo cambiar? Sí, varios. Una de las personas que ya yo puedo decir que dio el toque final. Hay dos que yo puedo mencionar ya más adelante, pero el que me impulsó de una manera a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, que siempre yo puedo decir que apostó un poquito, a pesar de que no me conocía a fondo. Apostó un poquito. Uno de ellos que me empezó que me sacó del bate y me llevó a Santo Domingo fue Kendall Robles, un pastor hoy de la iglesia. Conozco a Kendall. Bautista Getsemaní. Él vio el valor que quizás yo no veía en ese entonces. Él aportó mucho para que yo pudiera mejorar en el aspecto intelectual, por decirlo así. Yo soy inteligente, pero él aportó mucho en esto a su manera. A su forma de ser. Rápido. Entonces, un saludo para Kendall, que nos está, exactamente. Kendall fue una de las personas que sí me sacó de esa parte batallera. Fuimos allá por un tiempo. Luego de esto nos dio la oportunidad. Yo iba todos los miércoles al seminario bautista. Estaba el coro bautista. Estaba Felipe Bulindo, pero ese es otro tema. Yo hablo otro tema.
Y la segunda persona que yo podría decir que me ayudó mucho, aunque quizás él ni cuenta se dio, fue el pastor Abisalul Prado, a través del punto de entrenamiento bíblico, que era podemos decir, era un centro, era un instituto bíblico, el cual abrieron en Villa España por vía de Escuela International. Avi tenía alianza con una universidad, creo, si no mal recuerdo, y ahí tuve el privilegio de estudiar la palabra de Dios, que tenía primer año, segundo año, tercer año. Yo estudié primer año, segundo año y tercer año. Después el cuarto año, el instituto lamentablemente cerró. Ahí tuve el privilegio de conocer la tercera persona que ayudó muchísimo a lo que pueden ver hoy y sigue ayudándome, que es el pastor, y él es ahora mismo actual director ejecutivo de Tierra Alta, que es Michael Salazar. Él ha invertido desde el 2017 para acá, él ha hecho una inversión bastante grande y especial en este caso en mi vida. Qué bueno, qué bueno. Entonces, antes de ser pastor, ¿qué función usted, o sea, qué encargo tenía en la iglesia? Yo era músico. Músico. Sí, yo Lo es todavía. bueno, o sea, hago algo cuando No está muy activo, pero sí, sí, hace algo. Sí, soy músico. Me corregí ahí mismo. Y yo amo, no puedo decir amaba, yo sigo amando la música. De hecho, yo cuando cuento mi testimonio, yo no me veía en el puesto pastoral. No me veía en este trabajo, que es un trabajo serio, algo fuerte. Porque para mí, mi trabajo era la música. De hecho, cuando la gente me decía a mí, me hablaba de un pastorado, algún amigo me decía, mami también decía eso. Hacía así. ¿Quién? Yo, porque yo veía el sufrimiento del pastor, no era algo cómodo. Papi fue un pastor en su tiempo de una iglesia carismática pentecostal, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y yo veía qué había detrás de eso, veía el sufrimiento. Yo veía como mi papá no podía comer bien y era pastor y tenía que prepararse de la mejor manera posible. Y ver eso como algo hermoso para mí, no me veía. Ahí están los textos bíblicos que fluyen un poco cuando manda, cuando se descarga una oveja, Sí. dejar la que están ahí Y para ir a buscar esa. Bueno, José se iba no a buscar esa, iba a buscar esa y otra más. Y otra más. Eso hacía, es cierto. Sí, entonces yo me dedicaba a la música, esa era mi vida. Tenía una orquesta, Renovación Bautista, andábamos alrededor del país, recuerdo los años dorados de Canajoa, de la Convención Bautista. Formé parte una vez de esa agrupación. ¿Sabes quién nos dio la oportunidad la primera vez a salir a un campamento a tocar? El pastor Otto Sánchez. Otto Sánchez. Sí, otro fue la Saludo también para Otto sí, Sánchez, que Otto nos fue. está sintonizando. Y nos bautizó con el nombre de Mambo King. ¡Oh! Los Reyes del Mambo. Sí, porque eran una de esas agrupaciones que solía hacer una música más movida. Sí. Entonces, como bautistas, no estaban acostumbrados a escuchar una música tan movida, Sí. y nosotros lo hacíamos. Sí, porque nosotros éramos merengueros, los merengueros bautistas, los que revolucionaron el merengue dentro del pueblo bautista en República En Dominicana. República Dominicana, es cierto, Sí. porque premios hubieron Sí. por eso. Bueno, yo no sé, salimos un poquito del tema, pero tiene que ver. Salimos, pero Sí. tiene que ver con... No sé si tú recuerdas, Moreno. Sabes que Valdemar es Moreno. Sí, ese es mi Por apodo. ahí es que te conocemos. Sí, Que para los años, si no mal recuerdo, 98, la Convención Bautista Dominicana organizaba lo que era festival recuerdo eso. a nivel de iglesias y nos invitaron. Recuerdo la camiseta gris, el pantalón. Sí, Y tuvimos el privilegio de ganar primer lugar y segundo lugar en el Festival de la Voz. Primer lugar, recuerdo que fue un merengue que hicimos
todo tiene su hora debajo del sol, el libro de Eclesiastés, Todo tiene su tiempo. que sí, que yo había escrito hace unos días antes del festival, o sea, como una semana antes había escrito esta canción. Y la segunda fue una balada que hicimos, para ese tiempo se hablaba de las famosas baladas, que era Sin ti no puedo vivir, Sí. Ramón, Ramón, en ese tiempo. el intérprete. Exacto. Entonces, con esto quiero decirte que mi vida giraba alrededor de la música, no en el ministerio pastoral. Nunca me vi detrás de un púlpito, nunca me veía tampoco como alguien que iba a estar guiando hoy un pueblo de Dios y está quizás invirtiendo en vida de Ese no personas. es el primer testimonio que yo escucho de pastores, pues hablando sobre eso, de que nunca se vieron, porque no es fácil, no es fácil, amigos, no es fácil, amigos y hermanos. Cuando tú ves el testimonio de un pastor, siempre cae donde yo nunca me vi como pastor. Sí. Eso es un llamado, pero deben de hacerlo cuando Dios te llama a ejercer ese cargo en la iglesia. Debes de hacerlo porque Él sabe por qué lo está haciendo. Sí. Eh, no sé si usted tuvo una batalla en secreto, eh, que fue la más fuerte, no sé si usted la quiera decir, o mantenerla todavía en secreto. Si hubo una batalla fuerte en ese momento, porque sabemos las situaciones que pasan en un ministerio musical, más cuando uno es joven, alguna batalla fuerte sobre eso, sobre lo que le sucedió algo. Mira, si en la parte musical, joven al fin, sin un líder que entendiera lo que estábamos haciendo, sin ser guiado, para mí hoy día es más fácil, porque yo puedo serle de mentor a otras agrupaciones musicales, a una orquesta, llámese como lo quiera llamar, o una banda. Yo puedo ayudarlo bíblicamente a que vivan una vida íntegra. En el pasado yo no tenía esa integridad, ¿entiendes? Y yo, en mi caso, lo digo como testimonio, yo luchaba eh, con la parte carnal, ¿no? ¿Verdad? Por decirlo así. Muchachas, después que tú estás en el nivel musical, muchas muchachas, muchas por aquí, muchas por allá. Son cosas que pasan. Sí, A todos. y yo en mi ignorancia, no me avergüenzo de decirlo, en mi ignorancia tuve más de una novia. Tenía tres, y ya estaba pisando al número cuatro, no estaban en el mismo lugar. Un picaflor Un era. picaflor. Un picaflor. No quizás haciendo esos tipos de desastres, no tuve nunca relaciones sexuales directamente con ellas, pero sí era mi novia de besito, como decimos en el buen dominicano, y estaba con una aquí, con una allí, con una de picaflor. Sí, sí. Y esa era una lucha, ¿entiendes? Porque tú sabes que antes, y uso mucho esa frase de que sabes, porque convivimos mucho un tiempo. Sí. Que el pastor donde yo me formé, por decirlo así, él invirtió mucho en el poco conocimiento que él tenía, él aportó mucho, pero él no sabía cómo aconsejar. Y recuerdo que en un mensaje él decía, hay hermanos aquí en la iglesia que tienen una novia en Olivares, una novia en La Cubana, una novia en Montecristi, una novia en Baní del Toro. Y si tú lo dejas, sigue, sigue, sigue. Y él se refería en ese entonces a mí. Fácil. Se refería en ese entonces a mí. Pero sí se fue una batalla que tuve que, cuando entendía que muchas personas, vamos a decir, y digo muchas porque hubo hombres de Dios que trabajaron directamente conmigo y me dijeron eso no es bueno. Y ya a través de los años yo me di cuenta que fue... Eso se puede decir que ese fue el momento del llamado de Dios. Sí. Y el llamado de Dios ocurre así. Dios no te va a vocear con un megáfono. Simplemente sigue usando sus siervos para hacer un llamado. ¿Qué tuvo que dejar? ¿Qué tuvo que dejar
atrás para seguir el llamado? Mm, muchas cosas. Tuve que abandonar la música, tuve que abandonar prácticamente mi familia, tuve que, Que es lo más complicado y lo más sí, fuerte. sí, bueno, dejar a padre en ese entonces. Sí. Todavía no me había casado, pero aprovecho y digo que soy casado. Tengo 4 hijos Atención, y soy abuelo. ya Soy abuelo. completamente Abuelo de uno. de abuelo, sí. Sí, y tengo que aprender inglés porque mi nieto es americano. Entonces, Tiene que aprender. ya tengo, ya no vale la No vale. no, la seña, No ya vale. papá, bueno, el pacto que hice con mi hija fue que tiene que enseñar español porque ya a esta edad que tengo, 40 y tanto, no digo el tanto porque ya la gente va a estar... Ya de una vez calculan. Sí, ya lo saben, porque Ya lo saben, sí, porque principalmente lo que lo conocemos de casi toda la vida, sí, ya lo sabemos. exacto. ¿Alguna vez, bueno, ya le dije que le pregunté que si quiso dejar atrás para Sí, seguir el llamado? familia, Fue la familia, la familia, ministerio, no, la música, la familia, amigos, ¿entiendes? Amigos de infancia, compañeros, tuve que abandonar muchísimas cosas. ¿Alguna vez quiso rendirse y qué hizo Dios en usted antes de usted para usarlo? ¿Qué hizo Dios? ¿Quiso rendirse alguna vez y qué hizo Dios para usarlo? Dios, Mira, si me permite, te voy a hablar un poquito atrás acerca de cómo llegué al ministerio, si me permite, sí, y bueno, después de y las veces que quise rendir. Okay. Primero, yo llego al ministerio porque hace unos años atrás, 2008, 2009, esta iglesia, mi papá fue el primer pastor en el 2005. Esa iglesia nace como en el 99, por ahí, que fue construida. Yo participé en la construcción sin darme cuenta que iba a estar pastoreando, y otros de los muchachos, Héctor todavía está por ahí, José Manuel, Diego, un sinnúmero de jovencitos en ese entonces, niños, sí. ligando concreto con grupos de Estados Unidos. Eh, para ese eh, entonces, ya mi papá fue el primer pastor. Luego de eso mandaron a otra persona más, pasó varios pastores, y no se quedaban aquí en la comunidad porque no había recursos. Porque no había Una iglesia en un batey donde alguien viene de otra localidad pagando quizás un motoconcho que le cobre 100 pesos, y cuando tú cuentas o cuando pasa un reporte de todos los recaudados de ofrenda, 25 o 30 pesos, eso no daba para ayudar a un pastor. Eso es otro tema que en otra ocasión podemos hablar. Sí. Pero en el 2008, 2009, hay un pastor que envió a alguien acá a que pastoreara la iglesia. Y ese señor tenía una formación en cuanto a lo bíblico, y no se podría llamar formación, pero en cuanto a lo bíblico, él estaba enseñando a la iglesia herejía. Él estaba enseñando la salvación por obra. Wow. Él estaba enseñando a la iglesia, utilizando el libro de Mateo. Yo recuerdo eso tan claro, que hablando de que persevera hasta el fin, hay que perseverar hasta el fin para poder ser salvo. O sea, que hay algo que tengo que ver yo con la salvación. Yo no tengo que ver nada con la salvación. Es pura gracia de Dios. Entonces yo no tengo ningún motivo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, yo no tengo ningún motivo, ni siquiera yo tengo participación en esa obra de gracia, porque cuando tú miras atrás quién tú eras y qué ha hecho Dios, entonces tú puedes decir, eso es pura gracia. Entonces, en ese entonces comenzó a enseñar ese tipo de cosas, y una vez lo confronté diciendo que no era correcto. Y él en pleno público se paró y dijo,
No, aquí el pastor soy yo. Y yo le dije, pero bueno, eso no es bíblico. Y yo sé que lo hice mal porque no debía confrontarlo quizás públicamente, pero también era un ignorante. Ya yo estaba poniendo a flote. Que eso es una lanza, la Sí, ignorancia. claro. O sea, Y te deja tenemos, prácticamente nulo a una congregación. exacto. Yo digo que ignorante en ese momento, en esa parte, porque yo no debí confrontarlo públicamente. Yo debería llamarlo a solas. Ahora lo entiendo y digo, uy, fue malo. Fue mal. Pero ya yo estaba poniendo a flote lo que había aprendido en el punto de entrenamiento misionero. Ya yo había ido a par de capacitaciones y mi pasión por Dios, mi deseo de enseñar, de estar compartiendo, se estaba activando. La importancia de capacitar los miembros de la iglesia. Claro que sí. Ahí Claro está que el sí. fruto. Claro que sí. Y de eso tenemos que hablar en algún momento, Sí. un tema sobre lo que está pasando en la actualidad acerca de la iglesia moderna. Pero en ese entonces ya había recibido capacitación, ya me estaba preparando, sentía ese celo porque no estaba enseñando la sana doctrina dentro del cuerpo de Cristo. Y recuerdo que él me dijo, yo soy el pastor aquí y tú no eres quien para decirme lo que tengo que hacer. Luego, está bien, yo continué participando domingo tras domingo. Y ya yo había abandonado la música en ese entonces, para no volver a tomar el tema de la música. Eh, Volví otra vez a un estudio bíblico y ahí él sacó un tema sobre neumatología, sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y, y él estaba hablando acerca del Espíritu Santo, que iba y venía, que había que llamarlo, y, bueno, un sinnúmero de cosas. Y yo no pude aguantar más. Eso se podría decir que fue, eso lo quebrantó a usted para fortalecer su fe. Sí. Y ahí está sintiendo el llamado, porque hay dos tipos de llamados. Está el llamado interno, que es el que tú sientes que algo está pasando, pero tú no lo puedes discernir por la incapacidad, por decirlo así, tú tienes toda la madurez y tú no sabes si es un llamado de parte de Dios. Y luego, y eso tú puedes remontarlo en el llamado de Samuel, cuando Samuel estaba, que lo llamó, que Jehová Dios lo estaba llamando y él pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Dígame, vuelve y acuérdate, mijo, que no soy yo. Y luego, Sí. cuando vuelven y te llaman, habla que tu siervo oye. Entonces, estaba ese llamado dentro de mí, pero no podía entender que era el llamado de parte de Dios. Y luego viene la confirmación externa, que es la persona que te dice, yo te veo ahí en el puesto pastoral. Y ya para ir bajando aquí un poquito, yo recuerdo que para el 2000, finales de 2009, 2010, ahí fue el choque duro que tuve con ese pastor. Y la congregación me pidió que viniera a ayudar. Yo recuerdo que en ese entonces hay varios de los chicos que quizás lo van a entrevistar en algún momento, Sí. que es Darlene, que es Swindy, que eran niños en ese entonces. Y me dijeron, ¿por qué tú no nos ayudas? ¿Y por qué tú no eres nuestro pastor? ¿Por qué? Y yo le dije, no, yo no tengo ese llamado. Mi vida es música. Ya ese era el llamado. Sí, claro. Ah. ¿Por qué no? Y yo, no. Qué interesante. Comenzó por los jóvenes. Sí, por los niños. Por los niños. En ese prácticamente. entonces, En ese entonces, niños. Por eso es importante invertir en niños. Sí, eso es importante. Esos niños hoy tienen 19, 21, 23. Ya Wilmy, creo que el 19 de este mes cumple 26, 27, no recuerdo exactamente. En ese entonces Eran niños. 9 años, 10 años. Sí. Le tocó vivir, ¿qué más le dolió vivir? ¿Qué decepción? ¿Tiene alguna decepción que más le dolió? Se podía decir, porque todos tenemos decepción. Sí. Y quizás las personas se preguntan, bueno, el pastor, pero sí, vamos a dejarlo ahí. Sí se viven decepciones. Sí. Y si hubo una en particular, porque quizás hayan visto varias, Sí. y usted me puede decir una. Sí, se puede decir una. Mira, yo creo que mi historia es tan larga. Yo creo que la excepción más grande que yo viví fue la vez que
que alguien se paró, bueno, eso fue dentro de, ya en la parte de la predicación, pero hay otra que yo viví, que es la parte musical. Eh, la de musical fue, cuando yo empecé a estudiar piano, fue mi mamá que me pagaba, le pagaba a un profesor, no fue a un instituto formal ni una academia de música, sino había un señor llamado Rafael Brito que daba clases. Y yo recuerdo una vez que mi mamá no tenía dinero para darme, yo pagaba 25 pesos. Y además, mami, yo tengo que ir al instituto, al instituto de música, tengo que ir a coger la clase, y tengo que pagarle al profesor los 20 pesos. A mí, ay, no tengo, pero dile a fulano de tal, al pastor. Y fui y le dije al pastor, y el pastor me dijo, yo no te mandé a estudiar música. A todo lo que yo mandé a estudiar música, yo le pago su clase, pero a ti yo no te mandé a estudiar música. Que se podría decir que yo le tenía una pregunta, pero cabe ahí, Sí, que parte de su proceso nadie vivió, sí. y ese creo que fue uno de ellos. ¿Alguno más? Ese fue el primero, el no darme la oportunidad. Yo no tenía dinero en ese entonces. Yo me iba en la famosa bola, que tú te subías, alguien te daba una bola y tú llegabas empolvadito porque no había tarde en ese entonces. Rubio, Exactamente. como decimos, No, llegábamos moreno. hasta con la rubia y todo. Todo lo que hemos caminado todo, y recorrido todo esos caminos entre batallas, sabemos lo que es. Sí. Y eso fue como un dolor. El otro fue una vez en una predicación que, que alguien estaba hablando acerca del perdón. Y, y al final alguien me dijo a mí, en lo personal, puede ver que están hablando todas sus cosas de perdón. Yo a fulano de tal no lo perdono. Y, y yo me sentía tan mal porque yo acabo de dar un sermón sobre el perdón. No, Porque había un tipo de dinámica, ¿okay? Que había que hacer, que si tú tienes a alguien que tú agraviaste, que tú en vez de pedirle perdón, y a pesar de que yo fulano no puedo perdonarle eso jamás. Y eso fue un gran dolor, porque yo decía, wow, para ese entonces la gente como que no le prestaba atención a lo que es verdaderamente el llamado. el llamado de Dios, es cierto. Sí. Es cierto. ¿Algún milagro impactante en ese trayecto o varios que usted vio? Mira, Milagros uno vio, le estoy haciendo la pregunta al pastor, sí, porque estamos hablando de un pasado de él, pero nosotros seguimos, vimos milagros, vemos y vamos a seguir viendo, sí. porque Dios es así. El Dios haberme salvado es un puro milagro. Creo que es el principal. Puro milagro. Yo creo que es lo mejor. Porque yo pasé por varios momentos difíciles. Y verme hoy, ver la gracia de Dios y ver la misericordia extendida de Dios, uno puede decir, no hay mayor milagro que ese, Yes. que es la obra redentora de Cristo al salvarme. Viví varias experiencias de obras que Dios hizo, tanto en la enfermedad de mi mamá, enfermedad de mi papá. Yo le contaba en una ocasión que viví momentos, aunque quizás la pregunta llegue más adelante, Sí. triste, y ver cómo Dios ha suplido. Por ejemplo, recuerdo cuando mi mamá cayó, que era diabética y ahí estaba en la etapa final de su vida, no tenía trabajo. Padre, ya tenía mi esposa, tenía 2 hijos. Una de mis hijas nació con un problema en el corazón, le llaman un CIA. Eh, eh, Era un soplo, y había que intervenirla quirúrgicamente. Ella tenía apenas 4 años y me dijeron, bueno, cuando tenga 6 años lo vamos a intervenir. Pero eso en otro tema, en otra ocasión puedo Ese es hablar un de eso. testimonio bastante, Sí. bastante impactante. Sí, porque hoy por hoy ver ese es un milagro grandioso, porque los médicos decían que mi hija no iba a poder tener hijos.
Es mi hija mayor, Rosmery. Y hablamos ahorita de su hijo. Sí, ya tengo mi primer nieto y caminando para la segunda. Saludo para mi hija, Su hija, es mi hija. así mismo. Ver esa obra y mi mamá, ya contándote, estaba en el hospital Antonio Musa. Yo no tenía, como dicen en el buen dominicano, ni un kiki, ni un peso. Tenía un motorcito rojo, decían el Chivo Canelo. Es una X, El Chivo el Chivo Canelo, sí, porque era marrón. Ah, sí, sí. Sí, le decían el Chivo y se cambiaba de cualquier cosa. El asiento se iba para atrás. Hay tantas cosas que contarse. Eso me imagino que ha sido un precio de obedecer a Dios. Bastante. Y para terminarte eso, llego al hospital, mami grave, sin un kiki en los bolsillos, con una botella de gasolina que eché aquí, porque aquí en los campos venden botellas de gasolina, no hay bomba. La bomba está en la ciudad. Y cuando mami está en el MUSA, me dicen los médicos, mira, tiene que ir al laboratorio, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Un listín. Wow. Yo sin un peso. Mi hermana de crianza, él sí estaba conmigo. Yo no soy de la persona que voy a entrar en una creencia de que, me apareció esto. Yo sí sé que una señora salió de la emergencia donde está mi mamá, yo estaba en el laboratorio, y fue donde mí y me dijo, toma, ¿tú eres el hijo de la señora que está en emergencia? Sí, doña Leonida Colón, sí, toma. Me dio un dinero y me dijo, úsalo en ella. Fue todo. Mi hermana de crianza, él sí estaba conmigo cuando salgo para darle las gracias a la señora. No, y salí corriendo por emergencia preguntando de acá, ¿usted vio a...? Gloria a Dios. ¿Entiende? No la vi por pan. Yo no sé, honestamente, no voy a decir que fue que un ángel, pero yo no la volví a ver jamás hasta el día de hoy. No recuerdo de dónde salió esa señora, no sé quién es ella, solo sé que me dio el dinero con que yo pude cubrir los gastos del análisis, los gastos que ella tuvo en ese primer proceso del hospital hasta que ella más o menos salió. Grande es Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso fue un gran milagro, porque yo no tenía nadie, no soy el hombre de la más rica fe, y no tengo el don sobrenatural de desatar y declarar, pero yo vi esto como un milagro, porque yo siempre lo digo como testimonio, yo nunca he vuelto a ver esa señora. Wow. Eso es verdaderamente, bueno, podemos decir, los ángeles están ahí. Sí. Ellos llegan, aparecen, quizás no de la forma que nosotros lo esperamos, de 2 alas, llegué yo, no lo puedo ver, brilla, pero aparece igual que nosotros. Y lo esperamos, porque si tú oras, si tú crees en Dios, si tú te arrepientes, si tú estás con Él, tú eres hijo de Él, porque te arrepentiste, te bautizaste, creo que en cualquier momento puede aparecer, porque Él lo va a hacer, tú eres hijo de Él, es lógico. Ya usted habló de todo su proceso detrás del pastorado. Hay personas que hoy comienzan, principalmente jóvenes, un liderazgo. ¿Cómo ve los jóvenes hoy en día con un liderazgo? Mira, Porque es muy distinto. Sí. No es la misma generación. Yo creo en el liderazgo bíblico. Ok. Yo hablaba fuera de cámara con Joselito. Estamos en una era de mucha información. Estamos en un tiempo en que las personas pueden conocer fácil y puede hablar de cualquier tema sin ningún problema. Ahora, hay una gran diferencia entre el hombre de Dios que busca a Dios, que estudia su palabra, que
que ora, que tiene un compromiso serio con la enseñanza de la palabra, ese tipo de hombre está poco a poco desapareciendo. Ahora, ¿qué yo podría aconsejarle a los jóvenes que están quizás dirigiendo una obra o quieren empezar a trabajar en la obra? Es que sean líderes de la palabra. Y que están rotos, perdón, Sí. emocionalmente hoy. Claro. Se le está llamando generación de cristal. Son muy sensibles. Yo decía eso a Vocelo, que esta es la era más frágil. Antes tú predicabas un sermón bíblico fuerte con la pasión y si alguien le puede llamar con el fuego del Espíritu Santo, con ese impulso que Dios te lleva a decir exactamente lo que dice la palabra, con esa seriedad. Y la gente eran prácticamente confrontados por la palabra y había arrepentimiento. Eso es. Hoy día no es así. Hoy estamos viviendo del entretenimiento eclesiástico. Y ya los sermones se le llaman sermones IA. Wow. Okay. Lamentable. La IA sermón, yo puedo ir a la IA, preparo mi sermón, quiero hablarle de la gracia, hablo de la gracia, pero sin el compromiso de ir, investigar acerca de la gracia, sin ir al diccionario bíblico, sin ir al original, sin tener ese tiempo a sola con Dios, buscando su bendición, buscando su dirección, buscando la guía de Él para el mensaje. Yo puedo con facilidad, o puede pasar, que le diga yo a la IA, necesito que esas personas en una parte X, yo pueda darle una reflexión teológica, llevarlo a un compromiso y la IA me va a dar toda esa información, pero no viene de parte de Dios. Ya aquí llegamos en ese tema de la idea, esa inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo imagina la próxima generación de líderes? Bueno, creo que está bajo esa misma respuesta que usted acabó de dar. Yo creo que van agarradas de mano. Usted dijo algo ya. Sí, no, yo le pido y pido a las iglesias de manera, y ahora voy a mirar bien allá a la cámara, de manera humilde, que instruyan bien a la futura generación. Porque si no lo hacemos nosotros como líderes de Dios, lo va a hacer la sociedad, lo va a hacer la IA, lo va a hacer cualquier medio que no es la correcta palabra de Dios. Si hoy por hoy yo puedo dirigir una congregación es porque hombres como Avisadul Prado, Kendall Robles, el mismo Otto fue alguien que era como un motor que yo veía, uy, yo quisiera en algún momento predicar como él. Bueno, yo sé que yo no voy a llegar a ese nivel, pero está bien. Se está preparando, porque ese otra no se dejen de preparar nunca. No, jamás. Jamás. Eso es imposible. Y ver esas personas que tenían un compromiso tan serio con la palabra de Dios que inspiraban a otro. Hoy por hoy, los líderes lo que quieren es entretener a la congregación para que no se vayan. Entonces, endulzan, ¿entiendes? Con palabras y que yo estoy viendo por el Espíritu que en este momento ese dulce Dios que está subiendo llevando a las naciones. Sí. Y yo puedo ver un mover, qué sé yo qué, ahí envuelto en un sinnúmero de cosas y no están predicando la palabra. Ese dulce después sale debajo de un álgido. Papá, eso es una espada de doble filo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que los jóvenes, los líderes, formen bien a sus jóvenes para que la futura generación, los que vienen detrás, puedan tener un compromiso serio con la palabra de Dios. ¿Entiendes? Que puedan tener una disciplina espiritual, que puedan conocer bien la palabra como Pablo le aconsejó a Pedro, a Timoteo, perdón, acerca de que le dijo claramente, procura con diligencia, en la Reina Valera 60, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, si tú no tienes esos jóvenes bien equipados,
¿Sabe qué va a predicar en 10, 20 años? Tú vas a ver, ya la IA canta. Entonces tú vas a escuchar sermones y a sermones. ¿Por qué? Porque ya los hombres de Dios que tienen el compromiso serio con la predicación de la palabra van a estar atrás. Y te quiero dar un dato más. Si tú notas, con eso ya creo que te di respuesta a eso. Sí, bastante. Esta es la era que más jóvenes, adultos, niños están sufriendo de depresión, ansiedad. Ansiedad. Muchas personas, tenemos mucha información. La ciencia ha avanzado, un paquetón. Ya tú tienes toda la información en un aparato celular. Todo lo que tú quieres saber a nivel mundial, tú lo puedes, en cuestiones de segundos o minutos, saber todo lo que está pasando en el mundo. Pero esta es la era más sensible, la era que menos quieren escuchar palabra de verdad, y es la era más triste que yo puedo decir que se está viviendo. ¿Por qué? Porque ya la gente no tiene pasión por Dios. Los predicadores que tenemos que quedan, y ya producción me está haciendo ya tiempo en las redes. Sí, yo sé que sí. Por decirlo así, yo creo que esta es la era, por retomar un poquito atrás, que más necesidad hay de sana palabra de Dios. Entonces, tú estás teniendo muchas personas ansiosas, pero con poca persona preparada para darle esa solución a esos problemas. Antes se predicaba con pasión, ahora se predica con solución a tus problemas. Wow. Okay. Antes tuve un predicador que cuando se paraba, todavía quedan algunos. Yo he visto poniendo en primer lugar sanación. Entretenimiento. Entretenimiento. Lo que quieren es, te están dando lo que tú quieres. Recuerdo que creo en el libro de Timoteo, de que habla que en los postreros tiempos no surgirá la sana doctrina, sino que las personas se amontonarán muchos maestros conforme a su propio conocimiento y van a engañar a la gente. La gente va a tener comezón de oír buenas palabras, y eso está a punto de suceder. Sí. Yo no soy profeta, pero gente que quieren escuchar buena palabra de Dios y no lo van a encontrar. Entonces, se van a montar maestros, se van a amontonar maestros conforme a enseñanzas no bíblicas, enseñanzas personales. Mira, con esto te quiero terminar. La única herramienta que transforma vida, que entra entre lo más profundo y discierne los pensamientos del corazón y puede sanar, puede restaurar, puede librar, es la palabra de Dios. No hay otra. ¿Entiendes? Si tú sacas la palabra de Dios de la ecuación que estamos viviendo hoy día, finalmente lo que vamos a tener no es generación frágil, no, generación burra, generación de agua. Muy sencillo. ¿Entiendes? Generación ya está rota. Y como tú dijiste, generación de cristal. Bueno, yo creo que para otra ocasión yo puedo decirte algo más sobre eso. Gracias. Quiero agregar algo antes de culminar, ya que hablamos de la IA, esa inteligencia artificial, los aparatos, con la palabra de Dios, para presentar, para ya concluir, que exhortarles a todos que tengan mucho cuidado con lo digital en la palabra, porque así mismo como ellos te envían anuncios y controlan la aplicación, así mismo te pueden cambiar la palabra. Sí. Y no lo hemos visto hasta ahora, pero puede suceder. Exhorto a que esto nunca va a desaparecer. Lo físico, yo creo que la palabra de Dios física que tú tengas en tu casa no la dejes, porque es que la digital se puede controlar. Sí. Y de un momento a otro podemos ver un control tan grande en una digital que te explique otras cosas, porque el enemigo es así. Sí. No es que no la use o que está sucediendo, no estamos hablando de que está sucediendo, no está mal. No está mal tenerla física en tu casa. No, a mí me encanta mi Biblia física.
siempre me ha gustado y los libros físicos. Yo no soy muy digital, pero hay que tener cuidado. Hemos obtenido grandes avances. Está bien. Gracias. Sí, hemos avanzado mucho, estamos en una era que fácilmente tú puedes tener montones de libros digitales y hay muchas personas que son que están preparados, muy bien preparados y saben utilizar correctamente los aparatos electrónicos, por decirlo así, por una tabla, una computadora. Yo lo puedo usar, no tengo problema con eso. Pero yo no reemplazo lo físico por lo moderno, por decirlo así. ¿No? Que lo maneja. De una u otra forma te lo está manejando. No lo reemplazo, no lo veo mal. No lo veo mal, ni está sucediendo nada, vuelvo y reitero. Sí. No está sucediendo nada hasta ahora, pero puede pasar. Sí, claro. Puede pasar. De hecho, ya producción, eso es verdad. De hecho, yo recuerdo, y todavía suceden, por eso en algunas iglesias prohíben que lleven aparatos electrónicos en los celulares. Porque puede ser que tú vamos a leer la palabra y gracias a Dios hemos ido avanzando muchísimo, tenemos pantalla donde podemos mirar y leer la palabra, pero mucha gente estaba mirando WhatsApp, chateando y como están leyendo la palabra, tú pensabas que están leyendo la palabra, estaban chateando, ¿verdad? Yo lo he visto. Entonces, esa es la parte, por eso que te digo, yo amo más lo físico, porque aunque tú me estés engañando, pero tú tienes la palabra en tu mano y es posible que en tu engaño, tú choques con una palabra que te haga, que traiga la transformación. Es así, así que yo creo, Moren, hemos conversado mucho. Sí, ya ha sido bastante. Nada, vamos a darle gracias a Dios por este programa de hoy y ya le prometimos la entrevista con el pastor. Fue un éxito total. Gracias, pastor, por gracias a ti, mi hermano. haber llegado hasta aquí. Y ustedes, nada, gracias y le voy a recordar algo. Suscríbanse, vayan a nuestro canal, suscríbanse, denle a la campanita, comenten todo lo que ustedes hacen con los demás programas. Este es de beneficio espiritual para todos. Así que lo invitamos a que hagan todo eso en nuestro canal. Y nada, ha sido un placer. ICO TV se despide y vamos a seguir brindándole de todo. La semana que viene seguimos con más. Vamos a mostrarle cosas de qué estamos haciendo en la comunidad. Muchas cosas que vienen por ahí buenísimas. Sigan en sintonía con nosotros y recuerden que juntos somos más.